El día de hoy vamos a aprender sobre congruencia y semejanza de figuras. Primero quiero establecer que hay dos conceptos aquí. Uno es congruencia y otro es semejanza. Estos ejercicios realmente son sencillos, pero a mi opinión se tratan de observación. ¿Qué tenemos que observar? Tenemos que observar unas características de los polígonos para poder determinar si los polígonos serán congruentes o los polígonos serán semejantes. Aquí observamos dos figuras, una es más pequeña y otra es más grande. Se parecen, pero no son idénticas. Antes de avanzar, necesitamos identificar sus lados correspondientes. ¿A qué me refiero con sus lados correspondientes? Que un vértice señalado con la letra A, podemos identificar la unión de estas dos líneas en esta figura. Este punto A, ¿dónde se encontrará en la figura B? ¿Será esta acaso? ¿Será esta? ¿Será esta? ¿O será esta? Muy bien, esta A la encontramos de este lado y yo la voy a señalar como A'. Eso quiere decir que el lado correspondiente de esta figura con esta figura será este vértice, corresponde a este vértice. Identifiquemos dónde está B, dónde se encuentra el vértice correspondiente B en esta figura. Este vértice es correspondiente a este vértice, así es. Entonces lo señalamos como B', refiriéndonos que este vértice es correspondiente a este vértice. Ahora busquemos el vértice C. C sería correspondiente a este vértice y D sería correspondiente a este vértice. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar los lados correspondientes. Esta es la línea AB y es correspondiente a la línea AB'. Entonces lo señalamos de esta manera. Por lo tanto, también el segmento B', C', de aquí a aquí, sería el correspondiente a BC. Por lo tanto, también C a D' sería correspondiente a C a D y A a D' sería correspondiente a D. Número 2. Identifiquemos los ángulos correspondientes. Recordemos que un ángulo es la unión de dos rectas en un vértice con una cierta apertura. Entre más abierto esté, el ángulo será mayor, y entre más cerrado estén las dos líneas, el ángulo será menor. El ángulo que se encuentra en el vértice A va a ser correspondiente al ángulo que se encuentra en el vértice A'. El ángulo que se encuentra en el vértice B va a ser correspondiente a este ángulo, y el ángulo C es correspondiente al ángulo C', y el ángulo D es correspondiente al ángulo D'. Entonces, una vez que hayamos identificado los ángulos correspondientes y los lados correspondientes, ahora sí procedemos a ver si estas dos figuras geométricas son congruentes o semejantes. Empecemos con semejanza. Para que dos figuras sean semejantes, debemos identificar lo siguiente. Número 1. Sus ángulos correspondientes deberán ser iguales. Esto quiere decir que alfa del vértice A y alfa' del vértice A' deben de ser iguales. Quiere decir que si alfa mide 95, este deberá medir 95. Ahora sí, una vez que hemos identificado los lados correspondientes y los ángulos correspondientes, podemos identificar si los polígonos son congruentes o semejantes. Las figuras serán semejantes si existe una razón de semejanza. ¿A qué me refiero? Aunque estas figuras no son idénticas, existe una razón de semejanza. ¿Cómo puedo saber? El segmento AB vale 3 y en este caso el segmento A'B' vale 9. Esto quiere decir que tiene una razón de semejanza de 3. Si este lado es 3 veces mayor que este, y este lado es 3 veces mayor que este, y este lado es 3 veces mayor que este, y este lado es 3 veces mayor que este, si existe esa razón de semejanza en las dos figuras, y además sus ángulos correspondientes tienen el mismo valor, entonces la figura va a ser semejante. Y en el caso de la congruencia es mucho más sencillo. Para que dos figuras sean congruentes, estas deberán ser figuras gemelas. Esto quiere decir, deberán ser figuras idénticas. Sus lados correspondientes deberán tener el mismo valor y sus ángulos deberán tener el mismo valor. Aquí tenemos otras dos figuras. Y si vemos que las dos figuras son gemelas, o sea idénticas, estas figuras son congruentes y por lo tanto son semejantes. Sus lados correspondientes tienen el mismo valor y sus ángulos por consecuencia tendrán el mismo valor. Por lo tanto, estas figuras son congruentes y por consecuencia serán semejantes.